Damos gracias a Dios y damos gracias a todos porque pudieron estar toda la mañana, todavía están presentes. El Señor les va a bendecir y les va a recompensar el esfuerzo. Para hablar de liberación tendríamos que comenzar con la gran comisión, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Esta es la llave de oro del Evangelio, es la gran comisión, es el parte de guerra, es el mandato que el Señor nos ha dado. Sin esta gran comisión, toda obra de la Iglesia es en vano. Entonces, ¿cuál es la gran comisión? Miren, notemos esto. Primero, predicar el Evangelio. Ahí dice que tenemos que predicar el Evangelio y dice que va a haber gente que crea y gente que no crea. Esto va a suceder. Pero ¿qué pasa con los que creen? Cuando nosotros predicamos el Evangelio y la gente cree porque le hemos predicado a un Jesús que salva, sana, libera, tenemos que demostrarlo. Porque la gente ya está cansada de palabras. Todo el mundo tiene muy buenas palabras. Todo el mundo dice ser la verdadera iglesia. Cada religión dice ser la verdadera iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros mostramos que somos la verdadera iglesia? ¿Cómo demostramos que la palabra que dimos, por el cual la gente pasó, se arrepintió, se convirtió y se entregó a Cristo? Las señales. Lo que acredita la predicación de nuestra palabra son las señales de la gran comisión. Y miren qué notable esto, miren el orden. Dice, primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Después dice que hablaremos nuevas lenguas, dando el simbolismo de la impartición del Espíritu Santo. Después dice que los enfermos serán sanados porque pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y después habla de la protección del cielo. Ahí dice, beberán cosa mortífera como era en ese tiempo. Hoy tenemos otros peligros de los que el Señor nos libra. Vayamos, por supuesto, a la parte que nos interesa en esta mañana, que es la liberación. Entonces, liberación, voy a denominarlo ministerio porque no es un ministerio. Es parte de la gran comisión. Y si nosotros tenemos una gran comisión y algunas de estas señales no la aplicamos en la iglesia, no estamos desarrollando la gran comisión completa. Por ejemplo, en las campañas se llama a la gente al arrepentimiento y a la conversión. Ustedes van a notar que la primera oración que se hace, después de la oración de conversión, por supuesto, es la oración por liberación. Y los que necesitan son llevados a un lugar aparte y son atendidos. La segunda oración que se hace es la impartición del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque la persona que ha quedado libre está lista para recibir al Espíritu Santo. La que todavía está atada, y no estoy hablando de endemoniados, porque lo que menos voy a hablar ahora es de endemoniados. Endemoniados hay algunos. Por ejemplo, en una carpa de liberación, digamos la última campaña en Buenos Aires, que hacemos por año 2 campañas grandes. En Moreno teníamos el último día más o menos 25.000 personas. Ustedes se imaginan la gente que entró en la carpa. Bueno, en 4 o 5% de los que entraron en la carpa podíamos denominar algún grado de demonización. El resto tenía problemas espirituales. Entonces cometemos un error cuando decimos que una persona que tiene un problema espiritual está endemoniada. Endemoniados, miren, no les puedo mostrar porque no, es una persona que está endemoniada. Me mandaron foto de la provincia de Formosa para que le ayude desde acá en esa administración. Anda por los campos, un hombre joven, desnudo, no lo pueden ni vestir. Eso es un endemoniado. Está lleno de demonios, se endemonió
vaya a saber por qué, porque ni siquiera se puede hablar con él, porque no habla, una persona poseída. Entonces en la carpa entran cientos y cientos de personas con una manifestación espiritual, pero uno toma autoridad y está totalmente consciente la persona que tiene un problema espiritual, pero no está endemoniada, tiene un problema espiritual. Separemos estos términos. No puedo hablar hoy de los... hay cosas que no me da el tiempo. Imaginen ustedes que esto se enseña cuando está la campaña, enseño todo. Cuando hay campaña, sí, porque en los días de campaña, que generalmente dura una semana, tenemos todo el tiempo para enseñar. Pero hay diferentes grados y facetas de ataque que el diablo tiene en la vida de los seres humanos. Comienza con la opresión, que es algo externo. La persona no es que tiene un demonio adentro, pero tiene una opresión sobre su vida. Después está el tormento. El tormento es cuando la persona cometió no cuando cometió un pecado, sino ya cuando practica el pecado y no se arrepintió practicando el pecado, entonces un espíritu puede haber entrado en la persona que ahora está atormentada. Y luego, recién entonces, estoy resumiendo, ¿no? Viene la posesión demoníaca y puede llegar una persona a estar hasta enajenada. Entonces tenemos que tener cuidado con los términos que utilizamos, porque hay gente que simplemente tiene un problema serio en su corazón y dice, no, yo no voy para que me atiendan porque van a creer que estoy endemoniado. Y queda con ese problema tal vez años en la vida. Digamos ministerio para poder denominarlo mejor, pero es parte de la gran comisión. Toda iglesia, cuando la gente se convierte y viene del mundo, debería ministrar liberación. Porque la gente en el mundo comete pecados, tiene ataduras espirituales, hay fortalezas en su mente, fortalezas del lugar de donde viene, del lugar donde nació, de patrones de crianza, costumbres, malos hábitos. Hay un montón de cosas en la gente que viene del mundo. Lo primero que hay que hacer es ministrar liberación. Después orar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, cuando esa casa queda vacía de la suciedad que trajo del mundo, cuando la casa quede limpia, está lista para ser llena del Espíritu Santo. Si no, ¿cómo el Espíritu Santo va a llenar una vida? El Espíritu Santo no entra donde hay un demonio. Imagínense ustedes, van por ejemplo, nosotros acá estamos hospedados en un hotel, en un hermoso hotel, y resulta que yo voy con Jorge, con el evangelista, abrimos la puerta del hotel y yo me encuentro que hay una persona ahí. Y yo no voy a entrar. ¿O qué les parece a ustedes? Entonces, si en mi casa hay un espíritu inmundo, el Espíritu Santo no va a entrar. Necesito limpiarme. Porque, bueno, ahora le voy a explicar, no me quiero adelantar, así vamos desarrollando. Me decía uno de mis profesores en el instituto, dice, vos cuando enseñás tenés que, dos cosas, claridad y profundidad. Tenés que aprender claridad y profundidad para que la enseñanza llegue a la gente, ¿no? Hoy en día tengo el privilegio de estar ahí como profesor en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Solamente puedo estar 2 veces en el año, pero tengo que hacer semana intensiva. ¿Sabe qué significa semana intensiva? 7 horas por día en materia. Así que estar acá 3, 4 horas para mí es... Lo lamento por ustedes, que capaz que no están acostumbrados. Pero es hermoso cuando se trata del Señor, ¿no? Y de las cosas del Señor. Pero vamos por parte. Es necesario que la iglesia tenga este ministerio de liberación. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros venimos del mundo, llegamos a la iglesia y no tenemos todo en orden. Hay muchas cosas que nos ligan a un mundo fuera de Dios. Entonces, cuando un espíritu inmundo habita la vida de una persona y esa persona entrega su vida a Jesús, el que está adentro se tiene que ir porque viene uno mayor, que es Jesús. Ahora, cuando Jesús viene a ese corazón, estamos hablando de personas que vienen del mundo, que tal vez incursionaron en el ocultismo, no sé, cualquier pecado pueden tener.
cuando Jesús viene a ese corazón, Jesús viene a trabajar en ese corazón. Entonces, el hecho de que la persona acepte a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida, lo que significa que Jesús acepta ese petitorio de la persona y entra en el corazón de la persona. Pero cuando entra en el corazón de la persona, se encuentra con un corazón donde fueron sembradas malas semillas. Un corazón donde hay suciedad, donde hay desorden. Y Jesús va a vivir eternamente en ese corazón. Por lo menos Él quiere vivir eternamente en ese corazón. Entonces hay que limpiar ese corazón. La persona viene a Dios y viene en esta condición. Gente que muchas veces llega a Jesús en la última instancia de su vida. Y allí el Señor tiene que comenzar a trabajar. Entonces, el hecho de haber aceptado a Jesús no significa que una persona esté libre. Tenemos que ayudar a esa persona que todavía no puede identificar, porque no tiene todavía la luz espiritual para identificar las áreas de su vida que no están en libertad. Y hasta que la persona no entiende que tiene que ser libre y de qué tiene que ser libre, tiene que ser ayudada. Entonces ahí estamos nosotros para comenzar a poner todo en su lugar, en el corazón de la persona, ayudar a la persona, porque Jesús va a vivir en un lugar que sea placentero para estar, como nosotros estamos aquí, en un lugar cómodo, en un lugar amplio, estamos sentados, podemos disfrutar del mate, de un café, estar distendido. Bueno, si nos gusta a nosotros estar en un lugar placentero, imaginemos cuando Jesús entra en un corazón. Entonces hay gente que quiere ignorar su pasado, nunca más recordar el pasado. Pero no se trata de revivir el pasado. La gente está equivocada. La gente dice, no, yo del pasado no quiero ni hablar, porque me pasaron muchas cosas tristes, muchas cosas lamentables. Yo quiero de ahora en adelante. Pero no se puede avanzar en la vida si primero no arreglamos lo de atrás. Ahora, nosotros no revivimos el pasado en una administración de liberación. Aprendemos del pasado. El pasado no es para revivir, es para aprender de lo que hicimos en el pasado. Entonces le cuesta a la persona reconocer su vida pasada, porque cuando nosotros los confrontamos con la palabra trabaja como un espejo en la vida de la persona se mira en ese espejo y dice, no puede ser que este sea yo. Me veo muy feo acá. Claro, porque nunca tuvo conciencia del pecado. Porque en el mundo no está la luz espiritual para entender lo que es el pecado. El que comete un adulterio en el mundo, de pronto va a la oficina y le dice al compañero, ¿sabe que tuve una aventura? No tiene idea de la consecuencia de muerte que lleva el adulterio, por ejemplo. Entonces, cuando está la luz espiritual, ahí comienza a entender y nuestra tarea apunta ayudar a la persona a reconocer primero la necesidad de ser libre. Cuando la persona ya entiende de qué tiene que ser libre, cuando la luz de Dios está viniendo con más fuerza sobre la persona, entonces allí nosotros podemos comenzar a ministrar a la persona. Si la persona se niega, nada podemos hacer, no se puede hacer nada por la fuerza, porque Dios no va a romper nunca el libre albedrío que las personas tienen. Por eso muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con personas que dicen, pastor, vaya y ore por mi hijo a ver si se convierte. No funciona de esta manera. Vamos realmente a orar, vamos a trabajar, vamos a citarlo, vamos a hablar con él, pero tiene que liberarlo primero. No. Primero tiene que aceptar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque la liberación es para los creyentes, no es para los incrédulos. La liberación es para los creyentes. ¿De qué me sirve liberar a alguien que no acepta a quien lo va a liberar? Voy a producir una atadura peor. Ese demonio que está en la persona, yo voy a tomar autoridad y tengo la autoridad para echarlo fuera, pero va a volver a entrar.
como dice la Biblia. Y cuando vuelva a entrar va a venir reforzado, porque va a decir, me echaron de acá, ahora le va a costar más echarme. ¿Saben por qué? Si la persona no confiesa el pecado, no renuncia al pecado, primero, antes de que yo lo eche fuera, ese espíritu va a volver y la situación de la persona va a ser peor. Entonces, es necesario hacer también una buena tarea. Cuando hablamos nosotros de liberación, tenemos que hablar del amor y la compasión. Liberación es un acto de amor y compasión de parte de Dios para la gente, dando a su Hijo el acto más extraordinario de amor. Dio a su Hijo para liberarnos de la esclavitud satánica. Entonces, si nosotros vamos a ministrar liberación, tenemos que hacerlo en nuestra máxima capacidad de amor y compasión por la gente. Nosotros, si vamos a ministrar liberación, tenemos que tener este amor, porque si no tenemos este amor, cuando comenzamos a indagar todo lo que nos va a ayudar para ministrar liberación, cuando esa persona quede espiritualmente desnuda delante de nosotros y nos cuente cosas que nadie vio, que nadie sabe de su vida personal, porque liberación no es consejería. Consejería espiritual es otra cosa. La liberación es cuando la persona queda expuesta y si yo no tengo amor, voy a decir, mirá vos lo que andaba la hermana, ¿quién iba a decir? Voy a criticar, voy a juzgar, voy a acusar. Y la Biblia dice que el que juzga es Dios. Y la Biblia dice que el acusador es el diablo. Entonces, ¿para qué estoy yo? Para reconciliar. El ministerio nuestro es de reconciliación. Yo tengo que reconciliar a la persona con Dios. Entonces, cuando hablamos de liberación, generalmente se habla de una persona manifestada echando espuma por la boca, 5 arriba, dando órdenes distintas, diferentes, haciendo una mala praxis de este ministerio. Y la liberación es mucho más amplia. Eso es lo de menos, es lo de menos. Manifestaciones, tomar autoridad. Ahora le explico. Pero lo importante acá es cuando uno está indagando el corazón de la persona para poder sacar a la luz las ataduras y fortalezas espirituales y que la persona pueda ser libre. Si no, vamos a juzgar, vamos a criticar y esto es condenado por Dios. Por eso hay que tratar con amor, con respeto y delicadeza al indagar a la persona. Y la reserva de lo que estamos escuchando tiene que ser absoluta. Es un secreto de confesión. Yo no puedo mencionar, yo muchas veces ni siquiera a mi esposa le cuento lo que ministré. Y los dos somos uno, yo le puedo contar a ella, porque los dos somos uno. Pero a veces ni le cuento a ella, y ella ni me pregunta tampoco. Ni siquiera a nadie, absolutamente le cuento lo que yo prometo que va a ser un secreto de confesión. Porque si no, en cambio de ser de bendición, va a ser todo lo contrario. Entonces la persona tiene que confesar el pecado y tiene que renunciar al pecado para que sea realmente libre. Entonces, voy a mencionar en un momento 2 o 3 cosas de la que estamos ministrando en este tiempo. Pero primero quiero que entendamos que un cristiano puede tener problemas espirituales, pero no estar endemoniado. Un cristiano tiene al Espíritu Santo, pero seguimos siendo seres humanos y podemos cometer un pecado. Al tener al Espíritu Santo y cometer un pecado, el Espíritu Santo inmediatamente va a traer convicción de ese pecado. Y ante el arrepentimiento no hay posibilidad que un demonio entre, porque si no estamos viendo demonio en todos lados. Eso tampoco corresponde. Jesús nunca en su ministerio terrenal veía demonios en las personas. Jesús veía la necesidad de personas que tenían que ser libres. Entonces nosotros, en cambio de ver a la persona con una necesidad, estamos viendo a los demonios.
Y si nosotros vemos demonios por todos lados, dejamos de ver a Dios. Tenemos que ver a Dios en todos lados y Él nos va a mostrar si hay un accionar demoníaco. Entonces, ¿puede un cristiano tener un problema espiritual? Claro que sí, lo puede tener, pero no por eso va a estar endemoniado. Ahora, ante la práctica del pecado, si uno practica el pecado y no se arrepiente, entonces sí los demonios van a entrar. Si el que practica el pecado sin arrepentimiento está expuesto al accionar demoníaco. Me van entendiendo, ¿verdad? Entonces, ante la práctica del pecado, el mundo espiritual puede tomar a las personas. No podemos negar esto, porque negar esto, que somos pecadores, equivale no solo a engañarnos a nosotros mismos, sino pensar que Dios miente. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto que después dice que somos justificados por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Somos justificados, por supuesto, pero tiene que haber arrepentimiento y ante la obra de Jesucristo vamos a ser libres. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, para rechazar el pecado en nuestra vida, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, entonces sí, está protegido, tiene la protección del Espíritu Santo. Por eso acá dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo llenó nuestra vida, como decíamos ayer, recibimos el sello de Dios, el maligno no nos puede tocar y podemos vivir en absoluta libertad. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas en la vida de la persona? El que nació de nuevo posee una nueva naturaleza, pero el que todavía no nació de nuevo, aunque tenga la decisión de que Jesús esté en el corazón, sigue todavía expuesto al poder de Satanás. Todavía no hay una obra completa de restauración y de liberación. Y la estadística nos dice que el 70% de la gente que atendemos en la carpa son creyentes, miembros de iglesia. Y esto no nos tiene que asombrar, porque son personas que están heridas, personas que hay actitudes y sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios y es necesario que sean libres del pecado. Por ejemplo, se está hablando mucho que estamos viviendo los últimos tiempos. Y Jesús dice que en los últimos días muchos serán traicionados, muchos serán ofendidos, habrá peleas, discusiones los unos con los otros, gente que se va a alejar de la verdad y muchos hermanos nos comparten que en algún momento de sus vidas fueron ofendidos, hubo acusaciones, a veces críticas, falsedades, y eso se volvió una herida en el corazón sin perdón. Una ofensa sin perdonar lleva a una raíz de amargura. Cuando hablamos de esto, estoy hablando de la gente que entra en la carpa, heridos en la casa, heridos en la iglesia, y entran en la carpa con el odio y el resentimiento en el corazón. Y no estamos culpando ni a la iglesia ni estamos culpando a la persona, porque a veces la gente dice, sí, en esa iglesia me trataron mal, y hay iglesias que dicen, no, pero no sabés lo que es un desastre. ¿Qué querés que haga? Ya no lo puedo soportar más. No estamos juzgando a nadie. Estoy hablando de gente que está herida dentro de la casa. Una ofensa sin perdón causa una raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? ¿Vieron, por ejemplo, cuando uno tiene una plantita en una maceta que le quedó chica, rompe la maceta para poner la planta
a través del tiempo, de los años, en otra maceta más grande. Y se encuentra con que ni tierra queda. Son todas raíces, raíces, raíces. Así es la raíz de amargura en el alma cuando pasan los años. Una raíz de amargura se comienza a formar en nuestros ojos y obstaculiza el propósito de Dios. Obstaculiza la visión y el propósito que Dios tiene con nosotros. Una raíz de amargura se forma en nuestros oídos y esa raíz de amargura impide que escuchemos la voz de Dios. Una raíz de amargura se forma en el corazón y va a interrumpir la relación que tenemos con nuestro Señor y que tenemos con los hermanos. ¿Y ustedes creen que no hay gente así dentro de la congregación? ¿Por qué? Esa gente no se anima a hablar. Y entonces cuando llega una campaña, como hay gente de todas las iglesias y como saben que va a la carpa y cualquiera al que no lo conoce le va a tocar, se anima. Pero mientras tanto está dentro de la iglesia ofendido, herido, enojado. Y la persona que está en esta condición no va a recibir un solo milagro de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque los enojos, las raíces de amargura, las ofensas en el corazón sin perdón desactivan los milagros de Dios. Entonces, la palabra viene para poder desatar a la gente de esas ataduras. Por eso es tan importante el ministerio de liberación. Cuando ministramos entonces esta gente o esta parte de las ofensas, la conversación nos lleva, esa indagación de la que estamos hablando, de indagar a la persona cuál es su problema para poder ayudar, nos lleva a cosas que sucedieron dentro de la iglesia, heridos en la casa. Y esto abre una puerta para la mentira, porque le preguntamos en la iglesia, hermana, ¿cómo está? O la encontramos en la calle, hermana, ¿cómo está? Y la hermana dice, bendecida, con cara de vinagre, bendecida. Y está mintiendo porque no está bendecida. Entonces tenemos que cuidarnos de no aferrarnos a cosas del pasado, a enojarnos, a amargarnos, criticar, mirar mal al hermano. Miren, muchas veces en los lugares, a mí me ha tocado ya en más de 30 años, imagínense la cantidad de coordinaciones y ciudades, aún en el mundo, que me ha tocado coordinar. Y yo estoy frente a 10, 20, 40 pastores y que todos piensan diferente. Y uno tiene que amalgamar todos esos pensamientos, sentimientos para poder llevar adelante una campaña evangelística. Y de pronto viene el pastor y dice, ¿pero qué? ¿El pastor González va a estar también en la campaña? Ah, no, entonces yo no estoy. A veces pasa. Cosas del pasado y de años. Tenemos que buscar a través del Señor unirnos, amarnos, respetarnos y que el Espíritu Santo sea la fuerza que nos ayude para hacerlo. Porque sin el Espíritu Santo no lo podemos lograr. Porque la iglesia cuando funciona de esa manera, el diablo es derrotado y huirá. Porque la iglesia es fortalecida en un solo cuerpo. Imaginen ustedes cuando la iglesia se une y está fortalecida en un solo cuerpo, no una parte del cuerpo por allá, otra parte por allá y otra parte por allá. En un solo cuerpo. Allí nosotros necesitamos unirnos. Entonces de esta manera para que la tarea sea efectiva, si no la tarea va a ser inoperante. Y como enseñamos lo peligroso que es dejar el mundo, o el espíritu del mundo, entrar en la iglesia, también es muy peligroso mantener en la iglesia gente que está ofendida, gente que está lastimada. Mantenerse en la iglesia ofendido es tan peligroso como que las cosas del mundo pretendan, por lo menos, entrar en la iglesia. El perdón no solo deja atrás las ofensas, sino que además
vamos a entender que no hay iglesia perfecta. ¿Vieron esos creyentes que están buscando la iglesia perfecta? Y fuiste allá, no, allá ya fui, fuiste allá, allá no fui. La iglesia no es perfecta porque estamos nosotros en la iglesia que no somos perfectos. Entonces, si buscamos una razón para ofendernos en la iglesia, la vamos a encontrar, seguro que la vamos a encontrar, porque nos olvidamos que muchas veces nosotros somos los ofensores. Todos en la vida alguna vez hemos sido ofendidos. Por eso la palabra nos dice, en estos últimos tiempos van a ser ofendidos. Pero cuidado que a veces nosotros somos los ofensores, somos los que ofendemos. Entonces vamos a encontrar, si estamos buscando imperfecciones en la iglesia, vamos a encontrar. Si estamos buscando injusticia en la iglesia, vamos a encontrar. Porque la iglesia se compone de seres humanos. Y si somos seres humanos, somos injustos, somos pecadores. Y en la iglesia tenemos que estar. ¿Por qué tenemos que estar en la iglesia? ¿Y dónde vamos a estar? Si los pecadores, ¿dónde tienen que estar? En la iglesia. Porque en la iglesia hay restauración, en la iglesia hay vida, en la iglesia está el Espíritu Santo, en la iglesia es donde el Espíritu Santo derrama los dones del Espíritu. Si no estamos en la iglesia, ¿cómo vamos a ser restaurados? Iba a decir algo, pero no sé si lo digo. Decirle al que está a tu lado, hermano, te están hablando a vos, ¿eh? Ahora voy a ir más profundo todavía. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un avión. Pongámonos el cinturón de seguridad, porque si no vienen las turbulencias. El poder de las palabras. Hay un salmo que me encanta, porque esto es lo que estamos ministrando. Ustedes vieron que nos estamos ministrando echando fuera demonios del ocultismo, de la umbanda, de la quimbanda y de qué sé yo. Esto es lo que se está ministrando después de la pandemia. Es lo que quedó, ¿no? Tan fuerte fue ese tiempo, tan difícil. Y lo que viene ahora para ministrar, para que la iglesia pueda restaurar, es de lo que estoy hablando. Hay un Salmo 126. Me encanta este Salmo. Los primeros versículos habla de que el pueblo de Israel estaba volviendo de la cautividad a Jerusalén y ellos estaban felices. Entonces dice el versículo 2, nuestra boca se llenó de risas y nuestra lengua de alabanza. La lengua. Se ríen ya, ¿no? Notemos esta palabra, dice, mi boca se llenó de risa, mi lengua de alegría, de alabanza. De repente, lo que hablamos con nuestra boca determina aún nuestro futuro. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque muchas veces las fortalezas espirituales vienen por lo que sale de nuestra boca. Nosotros, una fortaleza espiritual se puede formar en 10 minutos, a través de un enojo, a través de lo que salió de nuestra boca, a través de una mala palabra, a través de una discusión donde agredimos, donde no hemos entendido la palabra que dice que si le decís fatuo a tu hermano, es decir, si le decís imbécil, tarado, estúpido, es lo mismo que si lo mataras, ¿eh? Dice el Señor, cuando nosotros agredimos, ahí en el Sermón de la Montaña, cuando agredimos a nuestro hermano, podemos recibir un castigo igual que si lo hubiéramos matado, porque con nuestra palabra, con nuestra lengua, podemos matar también. La vida está, ¿no?, en lo que nosotros podemos hablar. De repente Dios comienza a cambiar la atmósfera cuando estamos en la iglesia y entonces comenzamos a bendecir a Dios, comenzamos a alabar a Dios porque estamos alegres, entonces de nuestra boca comienza la alabanza a Dios.
¿Y cómo alabamos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? Señor, te amo, Señor, te alabo, eres digno de toda alabanza, gloria a tu nombre, y alabamos a Dios porque eso es lo que sale de nuestra boca, pero también hay alguien más que requiere de nuestra alabanza. Y el que requiere también de nuestra alabanza es el diablo. ¿Por qué? Porque él era un adorador. De él surgían los instrumentos musicales en el mundo espiritual del que habíamos hablado. Y él requiere también de nuestra alabanza. Ahora, nadie va a decir, te alabo, diablo. ¿Cómo podemos nosotros, aún inconscientemente, alabar al diablo? Hay batallas espirituales, hay luchas espirituales, hay guerras espirituales que vemos y que experimentamos en nuestra propia vida, como hablábamos hoy. Pero acá, en esta batalla espiritual, no se trata de nosotros luchando contra el diablo. Eso es lo que vemos, es la batalla espiritual que nosotros libramos. Hay otra batalla espiritual que nosotros no vemos, y esta batalla es constante, y esta batalla gira alrededor de la adoración. Y esta batalla es para ganar el corazón de los hombres. Entonces nos hacemos dos preguntas. El cielo y el infierno quieren saber qué va a salir de nuestra boca. Porque el cielo y el infierno requieren adoración de todos los hombres. Entonces, se trata de que a quien adoremos es a quien vamos a servir. Si adoramos a Dios, vamos a servir a Dios. Pero si adoramos al diablo, vamos a servir al diablo. El tema es conocer esta verdad. Dios debe ser adorado, reconocido, honrado, y nosotros lo hacemos, como dice el gran mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y a Dios le encanta que nosotros lo adoremos y le podamos servir en una entrega total. Ahora, lo más tremendo es que el diablo también espera la misma adoración que le damos a Dios. Pero nosotros no vamos a adorarlo de la misma manera, porque, vuelvo a repetir, nadie va a decir, te adoro, Satanás. ¿Cómo nosotros, aún inconscientemente, podemos adorar al diablo? Con lo que sale de nuestra boca. Adoramos a Satanás cuando salen palabras de odio, de resentimiento, de temor, de preocupación, de celos, de ansiedad, de raíz de amargura. Son alabanzas que el diablo reconoce como adoración, no nosotros. Nosotros no lo estamos adorando, pero esas palabras que salen de nuestra boca, el enemigo las reconoce como adoración a él. El diablo crea confusión, dificultades, pleitos, falta de fe, contiendas, con el fin de generar nuestra atención hacia él. Y que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces el diablo logra tener la atención y la alabanza a través de lo que sale de nuestra boca. Por eso tanta desunión, por eso tantas palabras que salen de nuestra boca y que lo que producen es división, contiendas, pleitos. Cualquier cosa que hagamos contra Dios, el diablo lo identifica como adoración a Él. No tenemos que decir te adoro, Satanás, simplemente tenemos que hablar con nuestra boca algo que le quite la gloria a Dios en nuestra vida. Todo lo que le quita la gloria a Dios, el diablo lo toma como alabanza a Él. Vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las dificultades. ¿Y qué sale de nuestra boca? Cuando estamos ahí, porque hay que estar en situaciones límites. Cuando estamos en situaciones límites, ¿qué sale de nuestra boca? Si seguimos diciendo como Job decía, el Señor me da, el Señor me quita, pero yo lo sigo glorificando, o decimos,
malas palabras o nos volvemos en contra de lo que siempre creímos, cosas negativas, comenzamos a blasfemar contra Dios. Simplemente cuando decimos, no, esta enfermedad es incurable. Mira, me dieron un diagnóstico negativo, yo me la tengo que aguantar, esto no tiene cura. Le estamos quitando el poder a Dios y le estamos dando poder al diablo. Estamos quitando la alabanza a Dios y le estamos dando alabanza al diablo. Entonces hay que tener en cuenta que cada palabra que sale de nuestra boca, el cielo y el infierno están atentos. El cielo y el infierno están atentos. Entonces, imagínense cómo se necesita el ministerio de liberación en una iglesia para poder tener gente que entienda que muchas veces tiene ataduras espirituales que ni siquiera sabe de dónde vienen. ¿Vieron esa gente que dice, yo no sé por qué estoy así? No sé lo que me pasa, ¿por qué estoy pasando por esto? Si declaramos cosas que le quitan el derecho, el poder a Dios, entonces le damos derecho al enemigo. ¿Qué más podemos decir? Ya estamos terminando, no se preocupe. Bueno, creo que nos vamos dando cuenta de lo que realmente es el ministerio de liberación, que no es solo ponerse a echar fuera demonios, a reprender demonios, y lo que imaginamos y lo que se ha mal enseñado de cómo tomar autoridad. En un minuto vamos a tratar de enseñar para culminar con esta parte, sino que es mucho más amplio. Primero, la autoridad. Cuando vamos a tomar autoridad frente a los demonios. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19, dice que Jesús instruyó y envió a 70 discípulos. Cuando ellos vuelven, no le dicen al Señor, los demonios se manifestaron por todos lados, rompieron sillas, rompieron el púlpito, hicieron un desastre, que esa es la imagen que tenemos de los endemoniados. Le dijeron, en tu nombre los demonios se sujetan. Entonces acá tenemos la primera lección, cómo tomar autoridad frente a una manifestación espiritual. Hemos visto ante una manifestación espiritual que viene uno, que vienen dos, que vienen los sabios, y uno empieza a reprender al diablo, el otro lo ata, el otro lo echa afuera, el otro ora por el Espíritu Santo, y el demonio saca ventaja. El demonio saca ventaja. Y la persona sufre, porque los demonios no sufren. La que sufre es la persona, que está tirada con 4 encima, arriba, que todos están dando órdenes diferentes en una autoridad completamente dividida, y ese espíritu inmundo se ríe, se manifiesta por la boca de la persona y se ríe de lo que están, de los hombres y mujeres de Dios que dicen, ¿cómo puede ser esto que se ría de nosotros? El demonio. Mala praxis, mala práctica. Lo primero que tenemos que hacer es tomar autoridad para sujetar a ese espíritu que está manifestado. La reprensión, ustedes vieron que el evangelista o el pastor o quien esté predicando hace el llamado, la gente pasa, en una campaña especialmente cuando estamos fuera de la iglesia, más todavía, porque allí está el diablo gobernando, entonces tomamos autoridad y el evangelista o el pastor reprende a los demonios. Yo te reprendo ahora, espíritu de odio, de resentimiento, y comienzan las manifestaciones porque hubo un desafío, hubo una reprensión. ¿Qué quiere decir? Que la reprensión es que Dios permite ese momento para que sepamos dónde hay gente que necesita ser ministrada. Aquellos que estamos toda la vida en las campañas, yo me pongo a veces entre la gente y empiezo a caminar entre la gente cuando el evangelista está tomando autoridad y ya el Espíritu Santo va dando discernimiento. Hay un discernimiento que viene a través del Espíritu Santo y otro discernimiento que viene a través de la experiencia. Y uno ya va viendo quién necesita. Están los camilleros cerca
y lo llevan a la carpa. Muchas veces sin manifestarse. Muchas veces hay personas que están ahí a punto de manifestarse y yo me acerco y le digo, ¿querés que oremos personalmente? Sí, listo, a la carpa. Ni siquiera se manifestó y precisa liberación. El Señor nos va dando el discernimiento, la experiencia, pero la reprensión es para que se manifieste el Espíritu. Entonces, si yo tengo acá una persona manifestada y reprendo, se sigue manifestando. Entonces tenemos que saber hacer la tarea con eficiencia. Yo tengo que decir, en el nombre de Jesús, sujétate ahora. Te ato en el nombre de Jesús. Porque el que está manifestado, en todos los casos, es el hombre fuerte que está en la persona. ¿Cómo es esto? Dice Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear la casa. El hombre fuerte que está en la vida de una persona, que está con espíritus, es el que se manifiesta, porque es el que resiste, es el que va a presentar batalla, es el que va a hablar por la boca de la persona y le va a decir, vos conmigo no podés. Yo soy más fuerte. Ella es mía, no la voy a soltar. Él es mío, no lo voy a soltar. Es el hombre fuerte que está en la persona que se manifiesta desafiando y resistiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Te sujetás en el nombre de Jesús. No en mi nombre ni en el nombre de nadie. Porque si no, vamos a pasar vergüenza. Siempre en el nombre de Jesús. Entonces, hay que tomar autoridad en forma correcta, pues nosotros tomamos autoridad dando órdenes, pero tenemos que saber la orden que dar y en el momento que hay que hacerlo. Sujétate en el nombre de Jesús. Le dijeron estos 70, los demonios se sujetan en tu nombre. Luego habla este pasaje de saquear sus bienes, saquear su casa. ¿Qué significa esto? Tratar las consecuencias que ese hombre fuerte dejó. Entonces el hombre fuerte está sujeto, la persona vuelve en sí, yo necesito hablar con la persona. Si la persona está manifestada, no puedo hacer la tarea de liberación. Entonces cuando el demonio se sujeta, yo ahora le hablo a la persona, no tengas miedo, Jesús te ama. Aunque esté bloqueada todavía con los ojos cerrados, todavía no se puede recuperar de ese trance de la manifestación. Pero yo le hablo a la persona, es mucho más fácil que gastarse la garganta reprendiendo demonios que ni siquiera sé si están. Hay gente que le gusta y empieza, y la pobre mujer, por ejemplo, o el varón, están ahí tirados en el piso, el demonio de adulterio, suelta ahora. Y la gente mira y dice, mirá, adúltera era. ¿Qué sabe si está ese demonio o qué es lo que está operando? Y aún que el Espíritu Santo le dé discernimiento, tampoco lo tiene que echar fuera, porque primero necesitamos la confesión de la persona y la renuncia de la persona. Lo que le quita el derecho a ese espíritu de estar es la renuncia. Tiene que renunciar la persona, pedirle perdón a Dios, la confesión, pedir perdón a Dios por el pecado cometido y después renunciar a ese pecado. Entonces ese espíritu ya no tiene nada que hacer en esa vida. Ahí tengo que tomar autoridad para echar fuera y se tiene que ir y la persona queda libre. Entonces, hay que tratar las consecuencias. Por ejemplo, si el hombre fuerte era un espíritu de odio o de muerte o de lo que sea, entonces la persona confiesa. Dice, yo odio a mi mamá, porque mi mamá cuando yo era pequeña, el vecino abusó de mí, yo le conté y no me creyó. Entonces odia más a la madre que no le creyó que al vecino que la abusó. Y pasaron los años, se transformó en una raíz de amargura, como decíamos hoy. Entonces uno tiene que comenzar a explicarle a la persona lo que es el perdón. Por eso esto es una tarea de tiempo, de esfuerzo, de ocuparse y de amor.
no es echar fuera demonios nada más, es tratar con la persona, sanidad interior de la persona, abrazarla a la persona, ayudarla a ver los puntos oscuros donde los demonios tienen derecho sobre su vida. Y allí le estamos hablando del perdón y la persona dice, sí, creo que para ser libre tengo que perdonar. Entonces le vamos a decir, ahí confesó, esa es la confesión. Ahora viene la renuncia. La oración de renuncia es una oración que nosotros tenemos que dirigir porque la persona no sabe cómo hacer la oración. Y le decimos, repetí conmigo, y la persona repite. Renuncio al espíritu de odio. Perdono a mi mamá por ese hecho hacia mi persona. Yo la perdono, yo la bendigo, yo la amo. Como tú me perdonas a mí, Señor, por haber tenido odio en mi corazón, ahora yo perdono a mamá. Y repite. Y en esa oración, como esto es sobrenatural, el perdón, la paz que viene de Dios es sobrenatural, no es natural. Entonces viene en el momento y la explicamos de esa manera, porque de otra manera no se puede explicar que una persona entra en la carpa, por ejemplo, o en el lugar de liberación, o entró en la iglesia llena de odio y sale de la iglesia con la paz del Señor. ¿Cómo lo explicamos? Es sobrenatural. Y claro, y entonces le preguntamos a la persona, ¿cómo te sentís ahora? Ahora me siento bien, tengo paz, renuncié al odio. Perdoné a mi mamá, y uno dice, bueno, la tarea está completa, y resulta que no está completa. ¿Saben por qué? Porque lo único que hicimos es volvernos contra el hombre fuerte, que era el odio, le quitamos el derecho que tenía, inclusive podemos orar y echarlo fuera, pero las consecuencias que dejó ese espíritu de odio todavía están. Todavía no saqueamos la casa, como dice el pasaje de Mateo, no saqueamos los bienes, no saqueamos la casa. ¿Qué significa? Tratar las consecuencias y darle solución. Imaginen a ustedes una persona que odió por un hecho durante 20 años, no pudo perdonar. ¿Cuánto tiempo, durante todos esos años, cuántas cosas entraron en el corazón por ese odio? Esas son las consecuencias. Hay que hacer una tarea completa, tratar los puntos que la persona no tiene luz, ayudar a la persona a que sea completamente libre. Ahora, estos puntos, muchos son cuestionados porque dicen, con que acepte a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida, es suficiente. Porque en definitiva, la salvación es por gracia. Y si es por gracia, ¿para qué tiene que andar confesando, renunciando, haciendo toda esta tarea? La fácil. Miren lo que dice Tito, la carta del apóstol Tito, del santo Tito, el santo más chiquito de la Biblia, San Tito. Una vez pregunté, ¿cuál es el santo más chiquito de la Biblia? Y un hermano dijo, San Francisco de Asís. Se ve que era católico el hermano y relacionó. Miren lo que dice, capítulo 2, versículos 11 y 12. Claro, todos leemos el 11. Ya voy terminando. 5 minutos de los míos más 5 minutos de los suyos son 10. Y ahí terminamos. Dice, porque la gracia de Jesús se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Buenísimo, no lo discutimos. La gracia vino para salvación, pero también la gracia vino para otra cosa. Dice el versículo 12, para enseñarnos que tenemos que renunciar. Nombra la palabra renunciar. Tenemos que renunciar, acá dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, al pecado. ¿Para qué? Para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, si no aprendí a renunciar a las cosas que le di lugar al enemigo en mi vida, por más que haya aceptado a Jesús, todavía sigo teniendo ataduras, porque no renuncié al pecado. Tenemos que renunciar al pecado
para vivir la vida de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que hay que renunciar, y la renuncia es un acto voluntario, una decisión interna de la persona. Voluntariamente la persona tiene que renunciar, no podemos obligarla, porque si no el diablo se aprovecha de esa situación, y el diablo, si la persona no renuncia, no abre su boca, no se da por enterado, porque no tiene, como decíamos hoy, la capacidad de leer los pensamientos y las intenciones que están en el corazón. Solamente Dios conoce eso. Entonces tenemos que manifestarlo con nuestra boca, como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. La gracia se manifiesta para salvación a todos los hombres, pero también la tarea de la Iglesia es ayudar a la gente a renunciar los pecados cometidos para poder ser completamente libre. De lo que estoy hablando es de activar el poder de una limpieza profunda del corazón, porque el pecado tiene un efecto muy, muy profundo, no solo en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico, sino en lo eterno. El pecado, si está en la vida de la persona cuando parte de este mundo, la consecuencia es eterna, no hay vuelta atrás. Entonces hay que ir profundo en el corazón de la persona para que esa limpieza espiritual, una limpieza profunda y precisa, pueda darle a la persona completa libertad. Tenemos entonces que ministrar a la persona en un orden y siendo efectivos. Tomar autoridad, sujetar a un espíritu si está manifestado, que la persona tome conciencia, porque necesitamos la voluntad de la persona y la conciencia de la persona. Hay que dialogar con una persona que no podemos dialogar, no la podemos ministrar. Entonces tiene que estar consciente y voluntariamente decidiendo ser ministrada. Llevamos a la persona, la ayudamos a la confesión, a la renuncia, recién entonces tomamos autoridad y echamos fuera al espíritu o los espíritus, rompemos, deshacemos los pactos, y una vez que la persona es libre, oramos por la llenura del Espíritu Santo. Luego de orar por la llenura del Espíritu Santo, si hay una enfermedad física, ¿saben cuántas enfermedades, cuántos fueron sanados en la carpa de liberación después de ser ministrados? Porque seguimos el orden bíblico y Dios responde, Dios no falla, no hay falla en Dios. La falla siempre la tenemos nosotros los hombres, Dios no falla. Cuando uno sigue el orden de la gran comisión, la persona se convirtió, fue ministrada, fue libre, recibe el Espíritu Santo, y no estoy hablando de hablar en lenguas, sino que estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un don que muchos lo tienen y otros no se preocupe por eso, anhele ese don, tenemos que anhelar ese don. Pero lo importante es la llenura del Espíritu Santo, porque hemos ministrado en la carpa personas con tremendos pecados y que hablaban en lenguas, porque recibieron el don y el don es irrevocable. Pero una persona que habla en lenguas no le da la santidad. La santidad es una vida de integridad. Entonces, nosotros tenemos que entender esto bien, y luego uno ora por sanidad y resulta que tenemos milagros increíbles dentro de la carpa. Esa es la forma de hacer una administración bien profunda. Si hay cosas que todavía no le hemos presentado delante de Dios, el enemigo tiene mucho derecho sobre nuestra vida. Amén. Quiero pedirle a los chicos si pueden pasar. Vamos a terminar esta reunión alabando al Señor con lo que ellos tengan para darnos. Nos ponemos de pie y vamos a orar. No vamos a hacer ministración ahora, porque la hora por supuesto avanzó, es simplemente para despedirlos. Queremos despedirlo cantando y alabando al Señor y darle todo el tiempo para que ustedes puedan descansar y venir a la noche, si es posible, con una persona nueva. El mensaje es un mensaje evangelístico. Y allí sí, el evangelista va a hacer el llamado, vamos a estar ministrando a todos aquellos que necesiten. Se va a orar no solo por liberación, sino que se va a orar por sanidad,
por llenura del Espíritu y vamos a culminar equipando a la iglesia con una reunión preciosa de presencia de Dios y de bendición para todos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Señor, sabemos que de ti viene la capacidad, vienen los dones, vienen, Señor, todo aquello que necesitamos tener en nuestra vida, los talentos que necesitamos para hacer la obra que nos has encomendado. Pero, Señor, en esta hora queremos pedirte una unción especial para que podamos salir a esta ciudad de Zapala y podamos, Señor, llevar el mensaje de salvación. Podamos llevar libertad a los que están cautivos. Podamos llevar salud física a los que están enfermos, a los que están sufriendo dolencias espirituales. A que, Señor, podamos sanar emociones dañadas en las personas y podamos sacarlas del pecado, de la corrupción y del ocultismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos, Señor, que un espíritu de libertad viene sobre nuestras vidas y viene sobre esta ciudad, sobre esta provincia de Neuquén y sobre toda nuestra nación de la Argentina. Padre, clamamos ahora, salva a la Argentina, Señor, salva a la Argentina, salva a la Argentina, y a ti daremos la mayoría.